Hola a todos, soy Andrés Felipe Flores y bienvenidos a esta clase en la actualización del Diplomado de Medicina Interna, en donde vamos a estar hablando acerca de la enfermedad por reflujo gastroesofágico, una de las enfermedades quizá más prevalentes y que más nos vamos a enfrentar, sobre todo en lo que sería la consulta externa, pero que muchas veces no sabemos muy bien cómo enfocarla, cómo diagnosticarla y cómo manejarla. Así que vamos adelante con la clase. Hablemos entonces de lo que es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Lo que podemos mencionar como introducción es que es una enfermedad altamente prevalente e incidente. Realmente es muy frecuente, seguramente todos acá conocemos a alguien que toma esomeprazol, que tiene síntomas de pirosis. Es algo muy frecuente y el problema es que muchas veces quizá esa persona que toma esomeprazol no debería estar tomando esomeprazol y no le han hecho un correcto abordaje diagnóstico para saber realmente por qué tiene los síntomas que está presentando. Entonces creo que es importante por eso hablar de este tema. Tiene una prevalencia aproximada del 20% en el hemisferio occidental y hasta el 5% en Asia, y se habla de una incidencia aproximada a nivel mundial del 0.5%. Y de todas estas enfermedades por reflujo gastroesofágico, ahorita vamos a ver qué quiero decir con esto de no erosiva, pero digamos que es como la presentación más leve. El 40-70% tiene una presentación no erosiva, porque no tiene un compromiso tan importante a nivel de la mucosa gastroesofágica. Tenemos un problema con todos estos datos epidemiológicos que les he dicho hasta ahorita, y es que realmente como la definición de reflujo cambia, como realmente muy pocas personas realmente hacen un diagnóstico correcto de reflujo, pues se cree que hay una sobreestimación, porque a toda pirosis funcional le llaman reflujo y le empiezan esomeprazol y así quedan los datos epidemiológicos. Tenemos diversas formas de presentación clínica, de complicaciones, y por eso pues es importante diagnosticarlo y manejarlo de forma temprana. Son muchísimos los factores de riesgo que se describen para tener reflujo: obesidad, alteraciones genéticas, el sexo masculino, tabaquismo y alcohol son muy importantes, un menor nivel de educación y de ingresos, consumo de medicamentos ricos en grasa, en dulces, sal, sin principalmente. Si uno dice, bueno, ¿por qué alguien puede tener reflujo? Que básicamente quiere decir que hay digamos como si un aumento patológico en el reflujo de los líquidos gastroesofágicos o de los líquidos biliares hacia el esófago, que genera repercusiones. Uno tiene que entender en primer lugar que todos tenemos un reflujo fisiológico, es decir, todos normalmente podemos tener cierto grado de reflujo, sobre todo después de comer. Es normal que algo de comida esté andando por ahí en el esófago, pero es fisiológico, una duración específica, un pH específico, y no genera síntomas ni alteraciones patológicas. Una vez tenemos un reflujo patológico es porque sobrepasa, por así decirlo, como esos límites del reflujo fisiológico. Tenemos varios componentes dentro de la fisiopatología, donde quizá uno de los más importantes es que son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior. El esfínter esofágico inferior normalmente está cerrado y se relaja frente a ciertas situaciones específicas. Cuando comemos, el peristaltismo lo relaja, pues para que la comida llegue al estómago. Cuando, por ejemplo, nuestro estómago se llena de gas, hay una relajación transitoria para que haya liberación de ese gas y no se aumente la presión intraabdominal. Pero si uno no tiene ninguna de esas condiciones y todo el tiempo está relajando transitoriamente el esfínter, pues eso va a favorecer a que pueda haber reflujo de los jugos gástricos. Lo otro es que haya hipotensión del esfínter esofágico inferior, entendido como una presión de menos de 10 milímetros de mercurio a este nivel, alteraciones anatómicas como por ejemplo la hernia hiatal, alteraciones en el vaciamiento esofágico. Digamos que como tenemos un reflujo fisiológico, también tenemos medidas fisiológicas que se encargan de volver a llevar ese líquido que hace que refluye a nuevamente el interior del estómago. Cuando tenemos alteraciones en eso, o fisiológicamente no tenemos un buen paso de los alimentos del esófago al estómago, pues también podemos llegar a tener reflujo gastroesofágico. Y algo importante a entender acá es que la inflamación no es por el ácido, porque mucha gente piensa eso, como claro, como está habiendo un reflujo del líquido del jugo gástrico y el jugo gástrico tiene un pH ácido, eso erode, por así decirlo, la mucosa gastrointestinal, y por eso el paciente tiene síntomas y daño. Y resulta que no, porque muchas veces existe reflujo no ácido. Por ejemplo, cuando hay reflujo de líquidos biliares, el pH no es ácido y de igual manera hay daño. Entonces realmente la inflamación se ha visto que es mediada por citoquinas, una respuesta inflamatoria que se genera a nivel endotelial, genera quimiotaxis y todo, y llega a células inflamatorias al interior del epitelio y de la mucosa gastrointestinal, y por eso el daño, más que ser del exterior de la mucosa al interior, es del interior al exterior, y es importante tener eso en consideración. Entonces este es como un algoritmo más o menos que trata de decir todo lo que puede coexistir para que uno llegue a tener reflujo. Como les dije, si uno tiene una unión gastroesofágica normal, pues uno va a tener un buen funcionamiento y uno va a tener reflujo fisiológico.
y ya. Pero si debido a esto tenemos factores desencadenantes como obesidad, alteraciones genéticas, el embarazo y tenemos alteraciones en el adecuado funcionamiento de la unión gastroesofágica, vamos a empezar a tener reflujo patológico. Y si a esto se le suma factores que puedan perpetuar el problema de la unión gastroesofágica, como por ejemplo hernia hiatal o cosas por el estilo, va a aumentar aún más la incidencia del reflujo patológico y ese reflujo patológico se va a traducir en síntomas y en enfermedad histológica como tal. Entonces es importante que tengamos claros ciertos términos relacionados con esta patología. Entonces la enfermedad por reflujo gastroesofágico como tal la definimos como la condición que se desarrolla cuando el reflujo de los líquidos del estómago genera síntomas y o complicaciones. Y endoscópicamente nosotros podemos clasificar a la enfermedad por reflujo gastroesofágico en erosiva o no erosiva, dependiendo de si hay o no un compromiso macroscópico de la mucosa gastrointestinal. Y en general, digamos que lo normal es que sea más común la no erosiva y es raro que una no erosiva progrese a erosiva. ¿Listo? Es importante tener eso en cuenta. Entonces, ¿cómo voy a sospechar yo clínicamente que un paciente puede tener reflujo? Existen dos síntomas cardinales que se describen con esta patología, siendo el primero de ellos la regurgitación, que la regurgitación es cuando uno siente que la comida se le está devolviendo y está por acá cerca en la hipofaringe o incluso regurgita hasta la boca. Y la otra es la pirosis problemática, entendiendo esto como que uno tiene sensación de acidez, de pirosis, de epigastralgia tipo ardor que ocurre por lo menos más de 2 días a la semana. El problema es que uno no puede hacer un diagnóstico de reflujo solo por los síntomas, porque estos dos síntomas también pueden estar presentes, por ejemplo, en la pirosis funcional, que es una enfermedad completamente diferente al reflujo. Y por eso se ha establecido que estos síntomas, el conjunto de estos dos síntomas, tiene una insensibilidad de tan solo el 30 al 76% y la especificidad puede ser tan baja como el 62%. Quiere decir que no puedo diagnosticar el reflujo únicamente con la clínica del paciente. Existen muchas otras formas de manifestaciones clínicas, como por ejemplo disfagia relacionada con complicaciones como esofagitis o estenosis péptica, dolor torácico que puede ser de predominio nocturno postprandial y puede llegar a confundirse con una angina, hipersalivación, porque digamos que dentro de los mecanismos que nosotros tenemos para aliviar el reflujo, una de las cosas que hacemos es salivar para tragar saliva y que la saliva alivie el pH a nivel del esófago. Entonces los pacientes con reflujo gastroesofágico suelen hipersalivar. Y globus es esa sensación como de que el alimento sigue o acá en la hipofaringe o en algún trayecto desde el esófago. Y por eso es lo que describen como una sensación de taco, por así decirlo, en la garganta. Y las náuseas y emesis son infrecuentes y hacen pensar en otra etiología. Eso es importante tenerlo en cuenta. Además de las manifestaciones que uno puede tener derivadas propiamente de la afección a nivel gastrointestinal, existen otras alteraciones o manifestaciones extraesofágicas que se pueden asociar con el reflujo, como la tos crónica, como la disfonía, como las sibilancias incluso. Uno puede hacer una radiografía por contraste varitado, pero realmente esto no sirve de casi nada y no es una recomendación, entonces en general uno no considera hacerla, porque si uno hace por ejemplo una radiografía por contraste varitado, que eso es que uno se toma un líquido varitado y a uno le toman una radiografía a ver eso cómo está andando en el esófago, pues puede que uno esté en un episodio de reflujo fisiológico y vea líquido en el esófago y digan tiene reflujo y realmente no es reflujo. Entonces el contraste varitado no va a servir mucho para el diagnóstico. Y la presentación inicial, es importante tener eso en cuenta, se puede asociar a una complicación. Hay pacientes que son completamente asintomáticos hasta que desarrollan una disfagia porque hicieron una estenosis o porque hicieron una esofagitis erosiva y esa puede ser la forma de presentación. ¿Listo? ¿Qué complicaciones podemos tener? Esófago de Barrett en el 5,6% de los pacientes, estenosis péptica hasta en el 23%. Importante, también se puede asociar con cáncer. Y hay otras complicaciones extraesofágicas, estenosis de la laringe, tos crónica, erosiones dentales, neumonitis recurrente por aspiración, entre otras. ¿Cómo vamos a hacer entonces el abordaje diagnóstico del paciente que yo digo puede que tenga un reflujo gastroesofágico? Cuando uno tiene una presencia de síntomas típicos sin signos de alarma, si bien uno no puede hacer una confirmación diagnóstica con la clínica como les había comentado, uno sí puede decir pues este paciente no creo que tenga nada más, no tiene nada para alarmarme para tomarle una endoscopia, asumamos que tiene reflujo y démosle un manejo. Y de pronto con la respuesta terapéutica miramos cómo le va y si toca hacer algo adicional, sabiendo que la respuesta terapéutica tampoco va a ser diagnóstica. ¿Listo?
¿Qué hace uno? Entonces, si por ejemplo el paciente tiene los síntomas típicos de regurgitación, tiene los síntomas típicos de pirosis, no tiene nada adicional, no tiene manifestaciones extraesofágicas, le doy inhibidor de bomba de protones por 8 semanas más o menos y lo revaloro más o menos hacia las 4 a 8 semanas y miro si resolvió o no. Si resolvió, le voy quitando de a poco el inhibidor de bomba de protones y miro si lo logro hacer. Si no lo logro hacer, tengo que buscar algo más, sea o la confirmación del reflujo o la búsqueda de otra patología. Si de entrada el paciente no tiene síntomas típicos, sino que tiene síntomas atípicos, uno sí debe entonces estudiar más a profundidad para hacer la confirmación diagnóstica verdaderamente de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Listo? Se pueden realizar estudios adicionales para descartar diferenciales, hacer la confirmación diagnóstica y determinar la presencia o no de complicaciones. El primer estudio que se suele realizar cuando uno dice tengo que estudiar más a fondo a este paciente es una endoscopia de vías digestivas altas. Porque a través de la endoscopia de vías digestivas altas voy a poder evidenciar la erosión si la tiene, que me confirma el diagnóstico, alteraciones relacionadas con el reflujo gastroesofágico como podría ser por ejemplo el esófago de Barrett o cosas por el estilo. La pregunta entonces sería, bueno, ¿a quiénes les voy a mandar endoscopia? Y se le manda a los pacientes que tienen signos de alarma para malignidad o que tienen indicación de tamizaje para esófago de Barrett. Ahí es importante saber, 20 a 50% de los pacientes que tienen diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico van a tener una endoscopia de vías digestivas altas completamente normal. Si uno ve una alteración relacionada con el reflujo, lo que va a ver más comúnmente es una esofagitis hasta en el 30% de los pacientes sin manejo. Y es una esofagitis que suele ser distal, se suele acompañar de úlceras múltiples e irregulares y uno la estadifica según la clasificación de Los Ángeles. Si a uno no le cuadra la esofagitis porque, por ejemplo, es muy proximal o cosas por el estilo, pues tiene que pensar en diferenciales de esofagitis eosinofílica, esofagitis infecciosa por cándida, entre otras. Y hay otros hallazgos que uno puede encontrar como esófago de Barrett, estenosis, neoplasias, etc. ¿Cómo voy a definir entonces que un paciente tiene riesgo de malignidad y cómo voy a definir que un paciente tiene indicación de tamizaje para Barrett y por ende le voy a indicar la endoscopia? Riesgo de malignidad, si mi paciente tiene más de 60 años y es la primera vez en su vida que le están dando síntomas de reflujo, toma tu endoscopia. Sangrado gastrointestinal, endoscopia. Anemia ferropénica, anorexia, pérdida involuntaria de peso, disfagia u odinofagia, vómito persistente, cáncer gastrointestinal en familiares de primer grado. Y en algunos escenarios, como por ejemplo el consenso brasilero, sugiere que a todos los mayores de 40 años uno debería hacérselos, pero por lo menos acá en Colombia y en todas las guías internacionales el punto de corte sigue siendo 60 años. Entonces, si el paciente cumple cualquiera de estas condiciones y está debutando con su enfermedad por reflujo gastroesofágico, le voy a hacer una endoscopia de vías digestivas altas. Y para el esófago de Barrett es importante saber que necesito que mi paciente tenga por lo menos 5 a 10 años de síntomas y alguna de las siguientes condiciones: edad mayor a 50 años, sexo masculino, raza blanca, que tenga hernia hiatal, que sea obeso, que tenga un reflujo de predominio nocturno, uso de tabaquismo, familiares de primer grado que tengan esófago de Barrett y o adenocarcinoma de esófago, y en ellos también voy a indicar la endoscopia. Si hago la endoscopia y encuentro una esofagitis, como les dije, la vamos a clasificar conforme a la clasificación de Los Ángeles. Y la clasificación de Los Ángeles divide la esofagitis erosiva en 4 grupos o en 4 grados. Grado A, grado B, grado C y grado D. Y eso va a depender básicamente de qué tan grande es la erosión y qué tanto compromete la circunferencia del esófago. Entonces, en la grado A lo que yo voy a tener es una o más rupturas, pero ninguna de esas rupturas va a ser superior a los 5 milímetros y no se va a, digamos, como a asociar o no se va a sobresaltar entre 2 pliegues mucosos. Por su parte, en el grado B también vamos a tener una única ruptura o más de ellas y pueden ser de más de 5 milímetros. Pero lo importante es que al igual que en el grado A no van a atravesar pliegues mucosos. El grado C, por su parte, sí vamos a tener una erosión que atraviesa pliegues mucosos, pero no va a comprometer más del 75% de la circunferencia. Y en el grado D se va a comprometer más del 75% de la circunferencia. Si yo hago una endoscopia y está completamente normal y tengo que ahondar en más estudios para hacer la confirmación diagnóstica del reflujo, o por ejemplo tenía al paciente con síntomas típicos, le di el manejo pero no lo toleró, no sirvió, o titulándole a la baja el IBP no sirvió, tengo que irme entonces a considerar otros estudios como lo serían la manometría esofágica y la pH-metría. La manometría esofágica realmente de entrada no tiene tanta utilidad en los pacientes, salvo que el paciente tenga una endoscopia normal y tenga disfagia o dolor torácico.
Porque ¿qué va a buscar uno ahí? Uno va a buscar un desorden de motilidad. ¿Listo? Básicamente. Por su parte, la pHimetría sí va a ser el gold estándar para la confirmación diagnóstica de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Entonces, si ustedes tienen un paciente con endoscopia que no es diagnóstica de reflujo, no tiene esófago de Barrett, no tiene erosión ni nada por el estilo, y ustedes quieren confirmar si tiene o no reflujo gastroesofágico, pHimetría es el examen a realizar. ¿Qué es lo que determina la pHimetría? Básicamente la pHimetría lo que determina son cambios en el pH del jugo que hay a nivel del esófago. ¿Cuál es el problema de la pHimetría por sí sola? Que si el paciente no tiene un reflujo ácido, si no tiene estos reflujos que le dije como los reflujos biliares que tienen un pH normal, la pHimetría no los va a poder identificar. Y por eso uno siempre recomienda hacer una pHimetría con impedanciometría. Porque la pHimetría mide los cambios de pH y la impedanciometría mide los cambios de volumen, determina qué tanto líquido está pasando por ahí. Y entonces lo que uno hace es unir la pHimetría con la impedanciometría y calcular algo que se llama el tiempo de exposición al ácido o AET y el número de episodios de reflujo. Y conforme al número de episodios de reflujo y al tiempo de exposición al ácido, uno puede llegar a establecer el diagnóstico de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. ¿Cómo va a ser eso? Si el tiempo de exposición al ácido es mayor a 6% y el número de episodios de reflujo durante el monitoreo es de más de 80, eso es patológico. Ese paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Ahora, si está entre la mitad, entre 4 y 6% y 40 y 80, quedamos como con la duda y toca ayudarse de más cosas. Los síntomas son típicos o cosas por el estilo para hacer la confirmación diagnóstica. Y lo otro que puede pasar es que tenga más de 80 episodios de reflujo, pero un reflujo no ácido, que el pH no sea, digamos, de menos de 4, que es normalmente el punto que ponen para la diferenciación de reflujo ácido con no ácido, y ahí uno puede hablar de una enfermedad por reflujo gastroesofágico no ácida. Entonces existe una cosa que se llama el consenso de Lyon, que es como lo que más utilizamos actualmente para definir cómo vamos a establecer realmente el diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Entonces ellos nos dicen, vea, usted puede tener evidencia que va en contra del reflujo gastroesofágico, ¿cierto? Como esta. Usted puede tener evidencia que es conclusiva de reflujo gastroesofágico y puede tener ahí una como borderline y una que puede que le soporte como no. En la endoscopia, si usted tiene una esofagitis de Los Ángeles grado C y D o tiene esófago de Barrett, ese paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. Si en el pH impedanciometría usted tiene un tiempo de exposición al ácido mayor al 6% y sobre todo unos episodios de reflujo por encima de 80, ese paciente tiene enfermedad por reflujo gastroesofágico. De ahí para abajo lo pensamos. Si tiene una esofagitis grado A y B, pensamos que muy probablemente el paciente lo tenga. Si está en el límite que les dije, un tiempo de exposición a ácido 4 a 6%, 40 a 80 episodios de reflujo, pues toca pensarlo, pero uno también puede hacer la confirmación diagnóstica. Y de ahí para abajo, si digamos que uno en general no confirmaría o no consideraría que el paciente tiene un diagnóstico de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Y entonces, más o menos lo que acabamos de explicar con el consenso de Lyon, podríamos aplicarlo un poco a lo que sería este algoritmo que estamos viendo en su pantalla. Si ustedes tienen un paciente que tiene síntomas sugestivos, etcétera, y demás, y el paciente no tiene como alteraciones adicionales que indiquen la realización de estudios, uno lo que va a hacer es una prueba de inhibidor de bomba de protones por más o menos 8 semanas. Si el paciente tiene un alivio completo, muy probablemente tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico y lo que uno hace es descontinuar el IVP hasta retirarlo. Si en el proceso de descontinuar el IVP el paciente tiene recurrencia de los síntomas o desde el inicio nunca logró un alivio completo con el inhibidor de bomba de protones, tenemos que ir entonces a hacer una endoscopia. Y en la endoscopia vamos a mirar si el paciente tiene una esofagitis grado D, tiene esófago de Barrett, pues tiene reflujo confirmado. Si no es así, me voy a hacer una pHimetría con impedanzometría y en ese momento le voy a hacer un diagnóstico, pues si lo cumple, de enfermedad por reflujo gastroesofágico. Hay algo importante y es que en muchas ocasiones cuando uno pide una pHimetría con impedanciometría le van a preguntar si la hace con manejo o la hace sin manejo. Entonces, ¿de qué va a depender esto? Realmente va a depender como del predominio de los síntomas. Si los síntomas son claramente sugestivos de que el paciente tiene reflujo, uno la puede hacer con manejo para evaluar como la efectividad del tratamiento. De lo contrario, en general, recomiendan hacerlo sin manejo. Es importante tener eso en consideración. Una vez entonces uno confirma la enfermedad por reflujo gastroesofágico, lo que sigue es tratarla. Y para tratarla existen varias estrategias no farmacológicas más bien en el manejo del reflujo. Por ejemplo, ¿qué se recomienda a nivel nocturno? Que el paciente su última comida sea al menos 3 horas antes de comer, que eleve la cabecera de la cama, que ojalá duerma en decúbito derecho,
que apague las luces al entrar a la cama, que minimice el periodo de vigilia y demás. ¿Qué otras cosas se pueden hacer en la dieta? Que el paciente evite los alimentos disparadores de la enfermedad. Cítricos, bebidas carbonatadas, entre otras. Consumo de alimentos muy ricos en grasa, muy ricos en carbohidrato, muy ricos, por ejemplo, en cosas picantes, en condimentos. Todo eso también puede predisponer al reflujo. Y en estilo de vida, parar de fumar, reducir de peso, entre otras. Cuando uno va a ver la evidencia de qué tan efectivo es esto realmente en los estudios, qué tanto han mostrado si sirven o no, realmente lo que más tiene evidencia es la elevación de la cabecera de la cama, eso está clarísimo que verdaderamente ayuda, la cesación del tabaquismo y la reducción del peso. Esas son las tres que sí o sí uno debería recomendarle a todos los pacientes. Y además de eso, pues hay que instaurar entonces un manejo farmacológico. Como seguramente muchos de ustedes sabrán, pues la primera línea del manejo en la enfermedad por reflujo gastroesofágico son los inhibidores de bomba de protones. Que los inhibidores de bomba de protones inhiben la bomba hidrogenión potasio ATPasa y es muy importante saber que son más efectivos en ayunas, porque resulta que en el momento en el que uno está en ayunas es cuando más se exponen a nivel de la cara apical del epitelio de la mucosa gastrointestinal estos receptores o estas bombas. Entonces va a tener mayor sitio en donde actuar el medicamento. Por eso siempre le dicen a la gente cuando toma omeprazol, tómeselo en ayunas. Esa es como la importancia de tomárselo en ayunas. Algo importante, se deben usar por horario y no a necesidad. No es que el paciente dice, uy, hoy me siento como con gastritis, un esomeprazol. No funciona así porque realmente no actúan tan rápido. ¿Listo? Generan alivio sintomático y algo muy importante, curan la esofagitis en el 86% de los pacientes. O sea, no solo alivian el síntoma, sino que alivian el problema por el cual se está dando el síntoma. Actúan más rápido que los antihistamínicos y son más efectivos. 70-80% de efectividad en enfermedad erosiva, 50-60% en enfermedad no erosiva. Y algo importante, tampoco hay diferencias en eficacia entre los tipos de inhibidores de protones. Omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, pantoprazol, todos son exactamente iguales. Pero ¿qué si nos dicen las guías? Si usted a su paciente le empezó esomeprazol y no está funcionando, usted podría considerar cambiarlo a pantoprazol. No sabemos por qué, pero hay algunos pacientes que responden cuando cambia. No quiere decir que el pantoprazol sea mejor, ¿sí? Porque puede pasar al revés. Pantoprazol no sirvió, lo cambió a esomeprazol y ese sí sirvió. El punto es que usted puede considerar cambiar de tipo de IVP cuando no hay una respuesta en general al primero que intenta. ¿Cuál es el problema de los IVP? Y como la razón por la cual es tan importante confirmar la enfermedad por reflujo gastroesofágico y determinar si el paciente realmente necesita manejo de por vida. Que los inhibidores de bomba de protones se han asociado a muchísimos eventos adversos. A ninguno de esos le han podido demostrar la causalidad, pero sí está claro en todos los estudios que cuando uno compara pacientes que toman versus no toman rutinariamente inhibidor de bomba de protones, puede que haya un aumento en el riesgo de distintos tipos de enfermedades. Ojo, esto no es una contraindicación para los IVP, pero sí es una consideración y uno debería comentárselo a los pacientes. ¿De qué aumentan el riesgo? Se ha visto que puede aumentar el riesgo de eventos cardiovasculares, de alteración, por ejemplo, en enfermedad renal crónica, de demencia, ¿qué más? De neumonía por alteraciones a nivel de aspiración, fracturas de huesos, por osteoporosis. Fíjense todo lo que se ha asociado realmente en los estudios. Entonces, un mensaje que a mí me pareció muy chévere cuando estaba rotando en gastro en la residencia que me dijo un doctor es, uno si le va a dejar a un paciente un IVP de por vida tiene que estar muy seguro de que realmente tiene la indicación, porque si no, fíjense a todo lo que uno potencialmente podría llegar a estar exponiendo a ese paciente. ¿Listo? Aquí tenemos lo que serían los distintos tipos de inhibidores de bomba de protones, los distintos tipos de antihistamínicos que podemos usar. La ranitidina era el antihistamínico que utilizábamos en general todos por excelencia, pero recordemos que se lo retiraron porque se asocia a cáncer. Entonces, pues por lo menos estos no están casi disponibles realmente en la práctica clínica y los inhibidores de bomba de protones sí en la generalidad casi todos los tenemos bastante disponibles. Además de los inhibidores de bomba de protones, tenemos otros tipos de manejo farmacológico como lo son los antiácidos. Los antiácidos tenemos el carbonato de calcio, el hidróxido de aluminio, sales de magnesio, que lo que hacen es neutralizar el pH gástrico. Estos sí actúan de forma rápida, 5 minutos y duran 30 a 60 minutos, pero algo importante es que tienen taquifilaxia. ¿Listo? También están los agentes de superficie como el sucralfato, que lo que hace es adherirse a la mucosa gástrica para protegerla. Y también tenemos el alginato de sodio, que actúa más o menos como un antiácido, solo que digamos que no es que neutralice el pH, sino que lo que hace es generar como una capa protectora por encima del jugo gástrico. Y ahí lo que hace es neutralizar lo que conocemos como el bolsillo gástrico, que básicamente si uno se imagina, no sé, les voy a poner acá un estómago, ahí mal pintado. Imagínense aquí el jugo gástrico, lo que uno hace es poner una capa acá encima, para que si el paciente hace reflujo o cosas por el estilo, esto que es lo que se va a exponer no esté con un pH ácido y no genere un daño, por así decirlo, de la mucosa.
¿Qué utilizamos normalmente? Los inhibidores de bomba de protones, sí o sí, y si el paciente pese a eso sigue sintomático, los antiácidos y los alginatos son una gran opción para dar manejo sintomático de la enfermedad. Un alivio, por ejemplo, muchos pacientes usan inhibidor de bomba de protones y cuando comen consumen alginato para de esa manera no tener un síntoma postprandial, pues como importante. Pero no es que reemplacen el inhibidor de bomba de protones. ¿Listo? La duración en general del tratamiento, ¿cuánto va a ser? 8 semanas. Uno completa 8 semanas y titula a la baja lo que pueda el inhibidor de bomba de protones. Cuando el paciente sí o sí entraba a tener indicación de inhibidor de bomba de protones de por vida, cuando tengan una esofagitis, en clasificación de Los Ángeles usualmente COD, o cuando tengan esófago de Barrett. Ahí de por vida el inhibidor de bomba de protones. ¿Listo? Cuando uno completa las 8 semanas, tiene que disminuir paulatinamente el inhibidor de bomba de protones. No lo puede quitar a la alta porque puede haber una sobreproducción ácida de rebote. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Si uno empieza a titular a la baja el inhibidor de bomba de protones, fíjense que hasta el 75% de los pacientes van a tener recurrencia de la sintomatología. Y esto es un problema porque supone entonces la duda de, bueno, ¿qué hacemos? ¿Le voy a dar inhibidor de bomba de protones de por vida a este paciente, sí o no? ¿O qué es lo que voy a hacer como tal en ese contexto? Ahí normalmente lo que uno hace es vuelve a repetir un curso de 8 semanas y por ejemplo el paciente ya haya pasado más de 3 meses sin inhibidor de bomba de protones, pero si llevaba menos de 3 meses con inhibidor de bomba de protones, lo que uno hace es una endoscopia, si no se la han hecho, y considera el uso de inhibidor de bomba de protones de forma indefinida, pero es importante entrar en el estudio de la enfermedad refractaria. Que en el estudio de la enfermedad refractaria básicamente lo que vamos a hacer es la endoscopia con biopsias y la pHimetría con impedanciometría, porque la pHimetría con impedanciometría me va a permitir, digamos, como determinar básicamente como los diagnósticos diferenciales que yo debo tener en cuenta en la enfermedad refractaria, porque dentro de la enfermedad refractaria yo puedo llegar a tener otros tipos, pues digamos, como de patologías que no son enfermedad por reflujo gastroesofágico. Como les había mencionado, en los pacientes que no tienen síntomas típicos se realiza sin inhibidor de bomba de protones, mientras que si el paciente sí tiene síntomas típicos se realiza con inhibidor de bomba de protones el estudio. ¿Listo? Y además de calcular el tiempo de exposición al ácido y el número de episodios de reflujo, pues por estudio, uno también puede hacer algo que se llama el porcentaje de síntomas que están precedidos por un reflujo en los 2 minutos previos, que eso se llama el índice sintomático, para uno decir realmente este paciente tiene síntomas relacionados con el reflujo, porque vamos a ver, que es algo que se llama la pirosis funcional, que hay gente que hace síntomas porque sí, porque no tiene reflujo, no está pasando nada en su estómago, pero tiene síntomas. Entonces, pues eso puede llegar a suceder y puede ser una causa de sospecha de enfermedad refractaria que realmente pues no es un reflujo. ¿Listo? Entonces, hay varias posibilidades que uno puede tener. Uno puede tener supresión ácida insuficiente, es decir, el paciente está con el tratamiento pero no es suficiente. Ahí, ¿qué puede pasar? Puede haber una mala adherencia al IVP, puede haber alteraciones genéticas, puede haber reflujo ácido residual, puede haber reflujo no ácido, y en estas ocasiones en general lo que uno hace es ya dejarle el inhibidor de bomba de protones de por vida. La otra posibilidad que uno puede encontrar es que uno tenga algo que se llama la hipersensibilidad al reflujo, que la hipersensibilidad al reflujo es pacientes que no cumplen criterios de enfermedad por reflujo gastroesofágico, tienen un tiempo de exposición a ácido menor al 4%, tienen un número de episodios de reflujo por estudio menor a 40, pero a pesar de eso, cuando están haciendo el reflujo que se consideraría fisiológico, hacen síntomas. En esos pacientes no hay indicación de dejar inhibidor de bomba de protones de por vida y uno usualmente lo que hace es hacer alivio sintomático con alginatos. De entrada no habría por qué poner el IVP. Si el IVP definitivamente sintomáticamente le funciona, uno puede considerar dejárselo de por vida y pues digamos que ahí en esos escenarios uno puede ya considerar otros tipos de terapéuticas. Y la pirosis funcional va a ser el que les decía, el paciente que no está haciendo reflujo y cuando, digamos, tiene los síntomas, en ese momento no hay nada de reflujo a nivel del esófago. En esos pacientes, definitivamente los IVP en general no se utilizan, salvo que realmente se asocien con un alivio sintomático y uno puede dar manejo, por ejemplo, con antidepresivos tricíclicos o cosas por el estilo, pues por lo que es algo más realmente funcional. ¿Listo? Más o menos así funcionaría. ¿Qué va a hacer uno entonces con el manejo? Pues si definitivamente es una enfermedad por reflujo gastroesofágico y es un reflujo ácido, uno continúa el IVP, adiciona alginatos, puede considerar adicionar antihistamínicos y ya digamos que de forma final, si uno no sabe qué más hacer, puede considerar baclofeno o puede considerar ya manejos quirúrgicos como la fundoplicatura de Nissen o cosas por el estilo. Si tiene reflujo por hipersensibilidad o pirosis funcional, pues el manejo en general son neuromoduladores y lo que les dije, uno puede considerar el IVP si el paciente realmente tiene un alivio sintomático. ¿Listo?
Hay algunos escenarios que puede pasar rutinariamente y es que uno tenga un paciente con síntomas refractarios al cual no le puede hacer una pHimetría con impedanciometría o se la agendaron para dentro de 8 meses. Entonces, ¿uno qué hace mientras tanto con ese paciente? Si la clínica es típica de reflujo ácido, uno lo maneja como reflujo ácido y si no, uno inicia, pues digamos, como neuromoduladores. ¿Listo? ¿Qué otras terapias se pueden considerar? Prokinéticos solo cuando haya una alteración del vaciamiento gástrico, resinas de ácidos biliares, acupuntura y como les había dicho, con última media tenemos los manejos invasivos que pueden ser el manejo quirúrgico, la radiofrecuencia o la fundoplicatura. Este es como un resumen más o menos de lo que habíamos mencionado. Si yo tengo un paciente que se presenta con un reflujo típico, yo hago una anamnesis completa, le hago una prueba terapéutica. Si la prueba terapéutica funciona, le retiro el IVP y miro si con eso quedó bien. Si con el IVP no es suficiente, procedo a realizar estudios adicionales y conforme a eso hago endoscopia, pHimetría y demás. Si tengo manifestaciones principalmente extraesofágicas, hago el estudio de las manifestaciones extraesofágicas, hago una endoscopia y confirmo la presencia o no del reflujo también con la pHimetría con impedanciometría. Si lo confirmo, doy tratamiento mínimo por 8 semanas, cambios en estilo de vida y si la enfermedad es refractaria, busco si el paciente tiene otra alteración, pirosis funcional, hipersensibilidad por reflujo, etcétera, etcétera. Con esto terminaríamos entonces esta clase de reflujo gastroesofágico. Espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima sesión.